la modulación por pulsos. Vimos los tres esquemas de modulación por pulsos, PAM, PPM, PWM. Explicamos e hicimos un ejemplo de cada uno de estos esquemas de modulación. Y explicamos que la modulación por pulso, o que los códigos, la modulación PAM, PPM y PWM, pertenecen a las modulaciones por pulso, emarias, ¿sí? O multinivel, donde K es mayor a 1. Recordando que K es el número de bits que se agrupan para enviar información. Pero también existen los esquemas de modulación por pulsos binarios, que también pueden ser PAM, PPM y PWM, pero ahí nada más se tendrían dos amplitudes, dos posiciones o dos anchos. Y están los códigos de línea, que los códigos de línea son esquemas de modulación por pulsos binarios. Y finalizábamos comentando que estos esquemas de modulación por pulsos usan el pulso cuadrado como el proceso para incrustar la información. ¿Sí? ¿Qué es el pulso cuadrado? Bueno, ya lo hemos definido, es un pulso o una variación que tiene una duración y esa variación es constante, ¿no? Por ejemplo, de 0 a t. Y ese pulso tiene tres parámetros. Tiene un ancho, tiene una amplitud y tiene un ancho y bueno, una posición que sería algún tiempo entre 0 y t. Ahora vamos a ver un análisis frecuencial de este pulso, que es importante para lo que viene, porque vamos a analizar el ancho de banda. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a recordar que el análisis frecuencial se hace a través de la transformada de Fourier. Sí, la transformada de Fourier es la herramienta matemática que nos permite hacer análisis frecuencial. Todos conocemos cuál es la expresión para encontrar la transformada de Fourier de una señal, x de t. Esta es la ecuación para la transformada de Fourier o simplemente llamada ecuación de análisis. Rápidamente, ¿qué es la transformada de Fourier? Bueno, simplemente es una descomposición de la señal en el tiempo, es decir, la señal en el tiempo se descompone en senos y en cosenos. Estos senos y esos cosenos se van a multiplicar por un factor alfa. Cada coseno tiene su propio factor alfa. Ese factor alfa depende de la frecuencia del coseno y del seno. Y este valor de coeficiente no es otra cosa más que la transformada de Fourier. Eso es en esencia lo que es la transformada de Fourier. Es una descomposición de la señal en el tiempo o de la señal x de t en senos y cosenos. ¿Ah? Y le llamamos frecuencia porque bueno, esos valores de ponderación dependen de la frecuencia. Dependen de la frecuencia que tengan esos senos y esos cosenos. Vamos a partir de la señal que estamos trabajando, que es un pulso cuadrado. ¿Sí? Entonces x de t será un pulso cuadrado de menos t a t. Y tiene un valor 1 de amplitud. Esta sería la forma funcional de representar a este pulso. Vamos a tomar que t mayúscula es igual a 1 por facilidad. ¿Sí? Entonces vamos a ir de menos 1 a 1. Cuando t está de menos 1 a 1, x de t vale 1. Es lo que se denota aquí. Y vale 0 en otro caso. Simplemente vamos a ocupar la expresión de la ecuación de análisis. Nos dice que la transformada de Fourier es igual a la integral de menos infinito a infinito, pero como la señal vale 0 fuera del intervalo menos t a t, pues nada más los límites van a ir de menos 1 a 1, que es donde la señal es diferente de 0. Por x de t, recuerden la expresión dice que es x de t. Aquí está x de t. ¿Cuánto vale? Vale 1. Aquí está. Por la exponencial e a la menos j omega t, sabemos que omega es 2πf. Entonces nos quedaría
e a la menos j 2 pi ft. Y bueno, hay que resolver esta integral. La integral de una exponencial es la misma exponencial, pero nada más hay que completar con su diferencial, y su diferencial nos dice que hay que dividir entre este valor constante. Por eso aquí está, menos 1 sobre j2 pi f. Y el resultado es la misma exponencial. Aquí está. Hay que evaluar en los límites de menos 1 a 1. Esto será igual, bueno, este sigue siendo la constante. Sustituimos t igual con 1, aquí está. Y después t igual con menos 1, aquí está. Resolvemos y este menos con este menos se convierte en más, por eso aquí nos queda j2 pi f. Y bueno, aquí nada más nos queda menos j2 pi f, aquí está. Y este menos se mete dentro de los corchetes, este menos. Por eso es que este queda con menos y este queda con más, aquí está, más y menos. Y luego, este j2 lo ponemos dentro de los corchetes, aquí está. Y luego intercambiamos estos dos términos. Este término lo pasamos primero y luego ponemos este primer término. Nos quedaría esta expresión. 1 sobre fpi, ¿sí? Aquí está, fpi, por e a la menos j2 pi f, que sería este, menos e a la menos j2 pi f, que sería este, sobre 2j. Esto es un coseno. La identidad de Euler nos dice que es un coseno. El coseno de 2πf, perdón, el seno de 2πf. Aquí está. Esa expresión es el seno de 2πf multiplicado por 1 sobre πf. Y ahora también nosotros podemos multiplicar por 2 y dividir entre 2 para no afectar la expresión. No pasa nada. Pero eso nos ayuda a identificar una función conocida como función sinc. La función sinc se define como el seno de x sobre x, el seno del argumento sobre el mismo argumento. Aquí está, vean. Entonces, bueno, aquí no va la t. La t no va. Y nunca, en ningún momento aparece la. Esto se puede representar como la función sinc. La función sinc de 2πf multiplicada por 2, la de Fourier de ese pulso. Nosotros vamos a graficar el espectro frecuencial. El espectro frecuencial pues simplemente es graficar esta función. Esta función ahora está en términos de la frecuencia, porque yo les había dicho que esos coeficientes alfa estaban en función de la frecuencia. Aquí está en función de la frecuencia. Para cada valor de frecuencia hay un valor de coeficiente. Esta sería la forma de la función sinc. Tiene la forma de una sinusoidal que, y conforme el tiempo transcurre, la función sinc termina en el infinito, es decir, nunca acaba, nunca acaba. Igual empieza en menos infinito en frecuencia y va hasta infinito. Vamos a graficar el espectro en magnitud, que es x de f, y eso significaría que estas partes negativas se cambian. Bien, eso es lo que va a decir. Nos interesa encontrar los valores de frecuencia donde la función sin cruza por cero. Ahorita vemos por qué. Nos interesa conocer estos valores de frecuencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, partimos de la expresión a la que habíamos llegado. Sin c
de 2πf es igual al seno de 2πf sobre 2πf. ¿Cuándo va a valer 0 x de f? Cuando el seno valga 0. ¿Ah? Cuando el seno valga 0, nos va a quedar 0 entre 2πf, entonces eso es 0. Encontrar estos puntos en la frecuencia implica encontrar los valores del argumento del seno para los cuales el seno de ese argumento sea siempre 0. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Cuando el argumento sea múltiplo de pi. Por ejemplo, el seno de pi vale 0. El seno de 2pi vale 0. El seno de 3pi vale 0. Aquí acá sería un número entero positivo o negativo. Siempre que el argumento sea un múltiplo de pi, el seno de ese argumento va a ser 0. Entonces, esta es nuestra condición para encontrar esos cruces por 0. Que 2πf sea igual a un múltiplo de pi. Despejamos f y nos quedaría f es igual a kpi entre 2pi. Se cancelan las pi y nos quedaría que f es igual a k medios. Recuerden, k es un número entero positivo o negativo. Lo que nos dice es que x de f cruza por 0 en múltiplos de, bueno, aquí es en múltiplos de un medio. Ajá. Yo tengo un medio y para sacar los múltiplos, pues nada más multiplico por k. Por eso tengo k sobre 2. Pero ya en forma general, siempre que se tenga un pulso cuadrado, esos cruces por 0, bueno, siempre que se tenga un pulso cuadrado, la transformada de Fourier es una función sinc, siempre. Y estos cruces por 0 ocurren en múltiplos de el ancho del pulso, bueno, del inverso del ancho del pulso. Vean, ¿cuánto es para este ejemplo este ancho? Si estamos diciendo que va de menos 1 a 1, ¿cuánto tiene de ancho? 2. Entonces el inverso de ese ancho es un medio. Esos cruces por 0 ocurren en múltiplos de un medio. ¿Ah? Por eso nos salió a nosotros un medio. Si aquí le cambiamos, por ejemplo, a 2, o sea que vaya de menos 2 a 2, ¿cuál es el ancho del pulso ahora? 4. Entonces esos cruces por 0 ocurrirán en 1 sobre 4 múltiplos. Ajá, en múltiplos del inverso, de 1 sobre 4. ¿Sí? Así es como esa relación, al menos en lo que dura nuestro curso, hay que tenerla presente. ¿Eh? Siempre un pulso cuadrado tiene una función sin de transformada de Fourier. Y esa función sin presenta cruces por 0 en múltiplos del inverso de la duración del pulso. Para nuestro caso esa duración vale 2, por eso calculamos k medios. Ahora sí, si hablamos de la magnitud, simplemente es toda la señal es positiva, porque se saca el valor absoluto, y es como si se obtuviera una rectificación. Esta sería la gráfica de la magnitud al cuadrado. Puedo elevarlo al cuadrado, no pasa nada, o no elevarlo, del espectro de un pulso cuadrado, ¿sí? Conocido como espectro de densidad de energía, donde ya sabemos que estos cruces por 0 ocurren en múltiplos de el inverso de la duración del pulso. Nosotros podemos medir esto en el osciloscopio. En el osciloscopio hay osciloscopios que nos muestran la transformada de Fourier de señales. ¿Sí? Entonces, pero los osciloscopios no muestran la parte negativa, no muestran las frecuencias negativas, solo muestran las frecuencias positivas porque parten que la transformada de Fourier es una señal par. Entonces, la misma información que se tiene en frecuencias negativas se tiene en las frecuencias positivas. Basta solamente con mostrar las frecuencias positivas. Esto veríamos una forma de onda así de este estilo, en la frecuencia. Esto está en el dominio de la frecuencia. Un osciloscopio o los osciloscopios están diseñados para mostrarnos formas de onda en el dominio del tiempo. Sin embargo, ya con los osciloscopios digitales, ya con el PDS que hay, con procesamiento digital de señales, esos osciloscopios al ser digitales ya permiten hacer
o mostrarnos formas de onda en el dominio de la frecuencia, aunque pues no son tan exactas como las formas de onda que arrojaría un equipo especializado para mostrar espectros, que son los analizadores de espectros. ¿Sí? Los analizadores de espectros son como osciloscopios, pero ellos no miden en el tiempo, ellos miden en la frecuencia. ¿Sí? Para los osciloscopios hacen una buena aproximación. Siempre el osciloscopio siempre nos va a graficar de la frecuencia cero. Bueno, ya va a depender cómo lo configuremos. Recuerden que el osciloscopio tiene sus divisiones y, por ejemplo, en el tiempo, que es como lo han usado, o espero hayan usado el osciloscopio a lo largo de su carrera, tienen una perillita donde con esta perilla seleccionan la resolución temporal que quieren, por ejemplo, 1 milisegundo por división, o 1 microsegundo por división, o 25 milisegundos por división, lo configuran. Lo mismo pasa en la frecuencia. Ustedes pueden configurar que cada cuadro, por ejemplo, sean 10 Hz por división, o sean 1 kHz por división. Y bueno, si son si es 1 kHz por división y tienen 10 divisiones, pues van a monitorear del 0 a 10 kilos. Pero si le dicen, no, yo quiero que sean 20 kHz por división, y como tenemos 10 divisiones, pues ahora nos va a mostrar de la 0 a serían 20 a 200 kilos, ¿no? A 200 kHz, ¿sí? Va a depender cómo lo configuremos, pero sí, siempre va a partir de 0 hasta un valor F, pero positivo. Las frecuencias negativas no las muestra. Estas no las muestra. Ojo, no muestra las frecuencias negativas, porque en la unidad 3 vamos a ver modulación, y recuerden que la modulación desplaza el espectro. Entonces, cuando ese ejercicio lo vamos a hacer después. Si modulamos ese pulso cuadrado, lo que estamos haciendo es desplazar el espectro. Si lo desplazamos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que si lo desplazamos, por ejemplo, a este punto, el osciloscopio nos muestra de las frecuencias positivas. Entonces, sí vamos a ver esta forma de la señal. No quiere decir que porque ya estamos viendo en el osciloscopio el lado izquierdo del lóbulo principal, signifique que son frecuencias negativas. Siguen siendo positivas después del traslado. Sí, pero eso lo vamos a ver en la unidad 3. Nada más es la aclaración. El osciloscopio no muestra frecuencias negativas, solo las positivas. Bien, ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios para que nos quede claro esto. Consideren el siguiente ejemplo. Tenemos un pulso que va de menos 5 milisegundos a 5 milisegundos. Yo quiero saber qué valores de frecuencia voy a encontrar en estos puntos. ¿Qué valores de frecuencia voy a encontrar? Recuerden que es múltiplos del inverso de la duración. ¿Cuánto vale la duración? 10 milis. ¿Cuál es el inverso de 10 milis? Son cada múltiplos de 100. Bueno, aquí ya era el ejemplo, entonces lo resolvemos y es múltiplos de 100. Entonces aquí vamos a encontrar 0 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz, 500 Hz, el siguiente será 600 Hz, así hasta infinito. Esto es lo que veríamos en el osciloscopio. Ajá. Bien. Si, por ejemplo, en lugar de tener un pulso que empiece en menos 5 milisegundos y termine en 5 milisegundos, se puede tener un pulso que empiece en 0 y termine en 10 milisegundos. Simplemente es un desplazamiento temporal. La función sin, más bien, la transformada de Fourier va a seguir siendo una función sin, no va a pasar nada. Nada más por ahí hay un factor de... si ustedes revisan la propiedad de desplazamiento temporal, van a encontrar que se multiplica por una exponencial. Pero esa exponencial solamente quiere decir o solamente nos indica que las señales senoidales y cosenoidales que vamos a sumar para reconstruir la señal cuadrada están desfasadas. Es lo único. Es lo mismo tener
de menos T medios a T medios a 0, 2T. ¿Sí? Bien. ¿Por qué explico esto? Porque los pulsos que vamos a ocupar pues no empiezan en un tiempo negativo, sino empiezan en 0. Vamos a empezar en 0. Y vamos a terminar en un tiempo T. Ahora, ¿qué pasaría si yo les digo, consideren un pulso cuadrado que empieza en 0 y termina en 2 milisegundos? Su espectro es una función sinc, esta misma. ¿En dónde vamos a encontrar estos cruces por 0? Que repito, ahorita voy a hablar sobre la importancia de estos cruces por 0 y por qué soy tan enfático o estoy siendo tan repetitivo. Nada más es otro ejemplo. Si ahora yo tengo un pulso que empieza en 0 y termina en 2 milisegundos, su espectro es una función sinc, sigue siendo. ¿En dónde voy a encontrar estos cruces por 0? De múltiplos de 500 Hz, porque el inverso, bueno, la duración es 2 milisegundos. El inverso de 2 milisegundos son 500 Hz. Múltiplos de 500 Hz. Perfecto, eso ya quedó claro entonces. Ok, ahora vamos a considerar lo siguiente. Una señal PAM, por ejemplo, también puede ser PPM, puede ser PWM o puede ser un código de línea. Pero vamos a concentrarnos en la PAM. Una función PAM o los esquemas de modulación PAM usan pulsos cuadrados para incrustar la información, ¿cierto? Esos pulsos cuadrados se propagan por un medio de propagación. Entiéndase, un cable coaxial, una guía de onda, un enlace de microondas por el espacio libre, un par de hilos de cobre, por ejemplo, el cable UTP. ¿Sí? O sea, se propagan por un medio de propagación. Ese pulso se propaga. Y lo que vamos a ver es cuál es el pulso que llega al otro extremo del medio de propagación. Eso es importante en los sistemas de comunicaciones digitales. El medio de propagación se comporta como un filtro pasabajas. Todo medio de propagación se comporta como un filtro pasabajas. Y como filtro pasabajas podemos definir un ancho de banda. ¿Sí? Tiene un ancho de banda. Vamos a ver un ejemplo práctico. Si estamos diciendo que todo medio de propagación se comporta como un filtro pasabajas, vamos a modelar al medio de propagación como un filtro pasabajas sencillo, RC. Seguramente, a lo mejor, el modelo de filtro pasabajas de un medio de propagación es más complejo que un simple filtro RC. Pero para fines prácticos de explicar, podemos modelarlo como un filtro pasabajas RC. Pero sí, todo medio de propagación se comporta como un filtro pasabajas, o lo podemos ver como un filtro pasabajas. ¿Por qué como un filtro pasabajas? Porque estamos estudiando la transmisión banda base, y la banda base nos dice que son frecuencias en la banda base, es decir, alrededor de la frecuencia 0. Cuando lleguemos a la unidad 3, donde son transmisión banda pasabanda, quiere decir que la banda de frecuencias está alejada de la frecuencia 0, y ahora diremos que todo medio de propagación se puede ver como un filtro pasabanda. Son modelos que ocupamos. Ahorita nos interesa el modelo de filtro pasabajas, porque estamos en la banda base. Lo que vamos a hacer es, vamos a transmitir este pulso, o vamos a simular que transmitimos este pulso cuadrado sobre un medio de propagación, y lo que vamos a hacer es inyectar un pulso cuadrado a un filtro pasabajas. Sabemos que el filtro pasabajas tiene una frecuencia de corte dada por 1 sobre 2 pi RC. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es medir con el osciloscopio el pulso a la salida. Pero vamos a estar haciendo varias mediciones donde variemos este pulso y variemos el ancho de banda. ¿Por qué? Porque quiero que vean el efecto que se tiene cuando el ancho de banda
de la señal que se va a transmitir es diferente al ancho de banda del canal. Recuerden que el canal se modela como el medio de propagación, perdón, se modela como un filtro pasabajas. Y un filtro pasabajas tiene una frecuencia de corte que nos puede determinar el ancho de banda. Recuerden nada más un poquito de... Este sería la respuesta en frecuencia de un filtro pasabajas. Y esta sería nuestra frecuencia de corte, o nos han dicho que es la frecuencia de corte. Y esta frecuencia de corte nos puede también determinar el ancho de banda de nuestro filtro pasabajas. Si esa frecuencia de corte, por ejemplo, es igual a 1 kHz, nos dicen que el ancho de banda de ese filtro es de 1 kHz. Ajá. Entonces, con esta frecuencia de corte, al variarla, lo que estamos haciendo es variar o emulando que estamos variando el ancho de banda de un medio de propagación. Si ustedes investigan o revisan medios de propagación, por ejemplo, cables coaxiales, y yo les digo, investiguen cuántos tipos de cable coaxial hay, van a encontrar varios tipos. Y básicamente, entre las características que los distinguen, más importantes es el ancho de banda. Van a encontrar, por ejemplo, cables coaxiales que tienen anchos de banda de 100 MHz, 200 MHz, 500 MHz. Obviamente, entre mayor ancho de banda van a ser más caros, pero ¿por qué es importante conocer ese parámetro? Por lo que estamos explicando ahorita. ¿Sí? Ese ancho de banda es como si fuera la frecuencia de corte de nuestro filtro pasabajas, que modela a ese medio. Y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se comporta el pulso cuadrado cuando se transmite por ese medio de propagación o cuando ingresa a ese filtro pasabajas que modela al canal, al medio de propagación. Eso es lo que vamos a hacer. Para facilidad, vamos a dejar fijo el pulso para no estar moviendo el ancho, ¿sí? Y lo que sí vamos a mover es el ancho de banda del filtro, como si estuviéramos conectando diferentes medios de propagación, cada medio de propagación con un ancho de banda diferente. Porque para cambiar el ancho de banda, solo hay que cambiar la frecuencia de corte. Y para cambiar la frecuencia de corte, solo hay que cambiar uno de los dos elementos. Para este caso, yo voy a cambiar R. Ajá. Entonces, vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a considerar que se tiene un pulso cuadrado de duración 10 milisegundos. Ya saben ustedes que estos cruces por cero van a ocurrir en múltiplos de 100 Hz. El inverso de 10 milihertz, de 10 milisegundos, perdón, son 100 Hz. Entonces, esos cruces por cero van a ocurrir en múltiplos de 100 Hz. Pregunta, ¿cuál es el ancho de banda del pulso cuadrado? ¿Cuál sería el ancho de banda del pulso cuadrado? Bueno, primero habrá que ver qué es el ancho de banda. ¿Qué es el ancho de banda? Porque si no sabemos qué es el ancho de banda, pues no podemos saber cuál es el ancho de banda de un pulso cuadrado. Es un rango de frecuencias, efectivamente, pero el rango de frecuencias para un propósito, para un objetivo, es considerar un rango de frecuencias para un propósito. Normalmente, cuando hablamos de señales, el propósito es recolectar energía. Entonces, el ancho de banda es un rango de frecuencias donde se encuentra un cierto porcentaje de energía. Si hablamos de recolectar el 100% de la energía, entonces, para el caso del pulso, el ancho de banda sería infinito, porque la energía está distribuida en toda la frecuencia de menos infinita a infinito. Entonces, el ancho de banda sería infinito. Pero si ahora decimos, solo queremos recolectar el 50% de la energía, entonces vamos a decir, el ancho de banda es el rango de frecuencias donde se concentra el 50% de la energía. Habría que hacer matemáticas para saber hasta qué frecuencia considerar en la función sinc y ya se tenga recolectada el 50% de la energía. La energía se calcula obteniendo el área bajo la curva de la magnitud al cuadrado. Ese se llama densidad espectral de energía, igual quinto semestre. Densidad espectral de energía y la energía se calcula bajo el área, calculando el área bajo la curva, ¿no? Teorema de Rayleigh. Entonces,
no vamos a ser tan exactos, y lo que vamos a hacer es considerar lóbulos, por eso esos cruces por cero. O sea, vamos a considerar qué sucede si consideramos el primer lóbulo. ¿Qué sucede si consideramos dos lóbulos? ¿Qué sucede si consideramos tres lóbulos? ¿Qué sucede si consideramos cuatro lóbulos? Es lo que vamos a hacer. Ajá. Por eso nos interesaba estos cruces por cero. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Vamos a suponer, necesito esta figura. Me voy a llevar esta figura. Vamos a considerar que nuestro filtro pasabajas tiene una frecuencia, bueno, antes, estos cruces por cero ocurren en múltiplos de 100. Entonces, aquí se tiene 0 Hz, aquí se tienen 100 Hz, aquí se tienen 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz, 500 Hz y hasta infinito. Ajá. Y ahora vamos a considerar que tenemos un canal, un medio de propagación con un ancho de banda igual a, vamos a empezar con una frecuencia grande, 10 kHz. Ajá. Es decir, este filtro pasabajas tiene una frecuencia de corte de 10 kHz. La pregunta es, ¿cuántos lóbulos va a dejar pasar este filtro? O sea, lo que estamos haciendo es filtrar este pulso, y lo que vamos a hacer es quitarle componentes o dejar pasar ciertas componentes. Vamos a considerar que nuestra frecuencia de corte es abrupta a esta frecuencia. Por ejemplo, si yo les digo que este filtro tiene un ancho, una frecuencia de corte de 10 kilos, es porque tiene un ancho de banda de 10 kilos. Entonces, hasta la frecuencia de 10 kilos deja pasar y el resto las anula, ya no las deja pasar. Entonces, ¿cuántos lóbulos tenemos hasta llegar a 10 kilos? Dejamos pasar 100 lóbulos de la señal cuadrada. Ahora, ¿qué pasa si tenemos las siguientes frecuencias de corte? 10 kilos, hablamos de dos anchos de banda, el ancho de banda de la señal y el ancho de banda del medio de propagación. Ahorita solamente hemos dicho que el ancho de banda del pulso cuadrado es infinito, si consideramos toda la energía. Ajá. Pero no hemos dicho que tiene un ancho de banda X. Simplemente lo que estamos diciendo es que vamos a dejar pasar una cierta cantidad de lóbulos. Ahora, si la frecuencia de corte o el ancho de banda de ese filtro es de 1 kHz, ¿cuántos lóbulos se van a dejar pasar? Efectivamente, 10 lóbulos. Ahora, si tenemos como ancho de banda o frecuencia de corte 300 Hz, ¿cuántos lóbulos? 3. Perfecto. ¿Y si ahora son 200 Hz? 2 nada más. ¿Y si son 100 Hz? 1. Exacto. ¿Y si, por ejemplo, son 150 Hz? Pues 1,5. Exactamente. 1,5. Y si el último, ¿y si son 10 Hz? 1/10 parte. 1/10. Exactamente, solamente se va a dejar pasar un pedacito, ¿no? ¿Qué creen que suceda del otro lado? ¿Qué creen que suceda en la salida del filtro? Por ejemplo, cuando dejen pasar 100 lóbulos, ¿qué va a pasar? Cuando dejen pasar 10 lóbulos, ¿qué va a suceder? ¿Qué señal en el tiempo se tiene? Cuando dejen pasar 3 lóbulos, ¿qué señal en el tiempo se tiene? Cuando dejen pasar 2 lóbulos, ¿qué señal en el tiempo se tiene? O cuando nada más dejen pasar un lóbulo, ¿qué señal en el tiempo se tiene? O todavía vámonos más extremo. ¿Qué sucede si ni siquiera dejamos pasar un lóbulo entero? Porque eso es lo que sucede en los sistemas de comunicaciones. Si nosotros
como diseñadores no tenemos cuidado en el ancho de banda del medio de propagación para que deje pasar la señal sin distorsión, tenemos problemas. Hacia allá quiero llegar. Entonces aquí les voy a mostrar, y con eso vamos a finalizar la clase de hoy, qué sucede cuando se dejan pasar 100 lóbulos, o 10 lóbulos, o 3 lóbulos, o 2 lóbulos, o un lóbulo, o 1,5, o ni siquiera uno. Ajá. Bien. Bien, entonces les voy a compartir la pantalla. Fíjense, ahí estamos viendo una señal cuadrada. Aquí está la señal cuadrada. Y, híjole, no se alcanza a percibir, eso ya por la resolución de mi cámara, pero ese pulso tiene una duración de 10 milisegundos. Aquí nos dice, aquí, si alcanzan a ver, pues dice 10.00, son milisegundos, quiere decir que cada división del osciloscopio, ahí sí se ven las divisiones, tiene 10 milisegundos. Ajá. Y pues esa duración o ese pulso tiene exactamente la duración de un cuadrito. Tiene 10 milisegundos de duración, lo que explicábamos. Y luego el osciloscopio, que lo voy a mover, tiene sus funciones para la FFT, para calcular la transformada de Fourier. Ajá, ya los osciloscopios digitales lo tienen. Y nos saca el espectro del pulso cuadrado. En este caso nos saca el espectro de la señal que le digamos. Yo le estoy diciendo que saque el espectro de lo que estoy midiendo en el canal 1, que es una señal cuadrada. Y esto es lo que el osciloscopio me entrega. Vean. Es el espectro de una función sin. Repito, no es tan preciso ya, los osciloscopios no son tan exactos o tan precisos a la hora de mostrarnos los espectros, pero sí nos ayudan a visualizar algunas características cualitativas, como por ejemplo aquí vemos claramente la forma de la función sin y vemos que sí es la magnitud, como les había dicho, y vemos que sí son frecuencias positivas, no tenemos frecuencias negativas en esta parte, que son las frecuencias negativas, no hay, solo nos muestra las frecuencias positivas. Ahora, también con el osciloscopio yo le estoy diciendo que me configure que cada cuadrito sean 100 Hz, ¿sí? A ver aquí, se alcanza, a ver si alcanza a enfocar. No alcanza a enfocar el menú, pero bueno, aquí hay un menú, este nos dice, si alcanzan a identificar, a ver, voy a tratar de acercarlo. No, ¿verdad? Dice 1 kHz, fragmento 1 kHz, lo que quiere decir... Se ve poco. Lo que quiere decir que toda mi pantalla es de 1 kHz. Y si yo tengo 10 divisiones en la pantalla y tengo 1 kHz, ¿cuánto mide cada cuadro? 100 Hz, ¿no? O sea, Sí. cada cuadro me representa 100 Hz. Sí, y efectivamente vean cómo, efectivamente, cada cruce por cero, ahí están decibeles, pero bueno, vemos cómo estos picos se encuentran en múltiplos de 100 Hz. Ajá. Entonces, comprobar el espectro de una señal cuadrada. Ahora lo que vamos a hacer es, por este lado, aquí tengo un filtro pasabajas, aquí está el filtro pasabajas, ahí tengo el capacitor y voy a estar cambiando yo la resistencia para estar cambiando los anchos de banda y ustedes vayan viendo las formas de onda que se obtienen a la salida de ese filtro pasabajas. Estamos simulando que ese pulso cuadrado lo mandamos por un canal que se comporta como un filtro pasabajas. Y bueno, primero dijimos que íbamos a dejar pasar 100 lóbulos, ¿cierto? Entonces, eso nos dice que tengo que tener una frecuencia de corte de 10 kilos. Y de 10 kilos, aquí, permítanme, aquí tengo ya mis resistencias preparadas.
De 10 kilos son 150 ohms. 150 ohms. ¿Y dónde está 150 ohms? Esta no es. Es esta. Ok. Lo que voy a hacer es, bueno, ya voy a quitar el espectro y voy a poner la señal de salida. Ahí está. Voy a dejar las dos. El espectro ahorita ya lo vimos. Vean. Ahí voy a apagar. Esa es la señal de entrada. Ahora voy a apagar la señal de entrada. Y voy a poner la señal de salida. Ajá. Voy a volver a activar la señal de entrada. Es la misma. Si se dan cuenta, es la misma. Es decir, si dejamos pasar, o si el medio de propagación nos deja pasar 100 lóbulos, no hay ningún problema. Lo que tenemos a la entrada, lo tenemos a la salida. ¿Sí? Bien. Ahora vamos con el siguiente ejemplo, que era 1 kilohertz. Dejar pasar nada más 10 lóbulos. Y 1 kilohertz, entonces, para tener 1 kilohertz de ancho de banda es 1.5 kilos. Y ese es esta resistencia. Voy a igual a desactivar la entrada, la salida, esa sería la entrada. A ver si la puedo detener. Ahí está. Y ahora voy a desactivarla y voy a activar la salida. Ahí para que se vea. Voy a desactivar la salida. Esa es la entrada. Esa es la salida. La voy a desactivar la entrada para que se aprecie la salida. ¿Sí notan que ya hay una ligera distorsión? ¿Ya ven cómo aquí? Sí. Ya hay una distorsión. Ya no es un cambio abrupto. Igual acá ya no hay un cambio abrupto. Es decir, dejar pasar menos lóbulos ya tiene un ligero impacto en la señal. Es decir, lo que entra ya no es lo mismo que lo que sale. Vamos ahora a cambiar por 300 para dejar pasar nada más 3 lóbulos. Ajá. Y eso sería una resistencia aproximadamente de 5 kilohertz. Entonces déjenme conectar. Estas prácticas, pues en esencia las tenían que hacer ustedes, ¿no? En laboratorio. Ahí está. Igual. De hecho, ahí ni siquiera ya no es necesario desactivar entrada y salida para apreciarlas. Ya se aprecian. Si lo perciben, ya la distorsión es más pronunciada o es más notoria en ambos extremos. Ahí nada más estamos dejando pasar 3 lóbulos de la señal. ¿Sí? Vamos a seguir haciendo las pruebas. Ahora vamos a dejar pasar 2 lóbulos, 200 Hz. Entonces 200 Hz, eso sería una resistencia aprox de 8. Ok. Bueno, ahí prácticamente dejar pasar 2 lóbulos o 3 lóbulos, no hay mucho impacto. Vámonos a dejar pasar solamente un lóbulo, que sería el lóbulo principal. ¿Sí? Ese es el importante, Pero entre mayor número de frecuencia, entre mayor rango de frecuencia consideremos, hay una mejor reconstrucción. Vean, ahí en la imagen ahora ven cuando se deja pasar solamente un lóbulo. Un lóbulo. Si vean, lo que quiero que noten es esta distorsión. La distorsión del lado derecho. ¿Sí? Vean cómo la señal de entrada tiene una duración de 10 milisegundos, pero la señal de salida tiene una duración mayor a 10 milisegundos. En el tiempo se extiende. Se dice que se dispersa en el tiempo. ¿Sí? ¿Sí ven ese efecto en el osciloscopio? Y aproximadamente se extendió el 50% de lo que duraba. ¿No? O sea, se extendió la mitad. Y eso es con un lóbulo. Vamos a ver qué sucede si dejamos pasar
10 Hz, es decir, un décimo del lóbulo. Entonces, eso sería una resistencia de 100. Aquí está. ¿Sí? ¿Sí ven? Vean la señal que se recupera a la salida. De entrada ya ni tiene la forma de un cuadrado. Segundo, la amplitud ya está bien atenuada. Tercero, la duración del pulso se duplicó, de hecho un poco más, pero por nuestros ojos alcanzan a ver que al menos es el doble. De hecho es el triple, ¿no? Se triplicó la duración del pulso. Bueno, ya ni hay pulso, ¿no? Bueno, al menos el pulso ya no es cuadrado. Sigue habiendo un pulso, pero ya no es cuadrado. Sí ven ese efecto de dispersión temporal, que se extiende en el tiempo, se dice que se está dispersando en el tiempo. Entonces, regresando a nuestro apunte, entonces ya vemos que entre más lóbulos dejemos pasar, la señal a la entrada y a la salida son iguales, pero entre menos lóbulos, esta señal se va distorsionando, ¿sí? Se va distorsionando, hasta que puede ser que tengamos una distorsión muy fuerte. ¿Y de qué depende? Del ancho de banda de este filtro, del ancho de banda del medio de propagación, o más bien de la comparativa entre el ancho de banda del canal y el ancho de banda de la señal. Para finalizar, de hecho aquí está, ¿no? Lo que veíamos. Si llega un punto en el que ya vemos una distorsión y que este pulso se extiende, se dispersa en el tiempo, ¿sí? Se extiende en el tiempo. Nada más para finalizar. La siguiente clase vamos a tener una señal PAM y vamos a pasar esta señal PAM por nuestro filtro pasabajas. Y lo mismo, vamos a considerar diferentes anchos de banda del filtro pasabajas para ver cómo se afecta la señal PAM. Porque vamos a definir un concepto que se conoce como interferencia intersimbólica. Y ese concepto de interferencia intersimbólica es muy importante porque este concepto de interferencia intersimbólica, porque a partir de ahí vamos a definir otro tipo de pulso conocido como coseno alzado. Y de ahí vamos a partir para explicar otro criterio de Nyquist que tiene que ver con la transmisión. Y de ahí definir estos conceptos que son bien importantes en los sistemas de comunicaciones. La velocidad de señalización, la velocidad de transferencia, tiempo de señalización, tiempo de símbolo. Son parámetros de diseño, ¿sí? Entonces ya vamos a ver, al menos ahorita tienen el primer parámetro que es K. Ya vamos a ver otros parámetros, porque recuerden que al final del curso ustedes me tienen que entregar el diseño de un sistema de comunicaciones. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí. ¿Alguna pregunta con lo visto o lo explicado en la clase de hoy? Sí, lo importante es lo del ancho de banda, ¿no? Como si el ancho de banda de la señal que vamos a transmitir es infinito y depende cuánto ancho de banda deje pasar o cuánta frecuencia deje pasar el medio de propagación, se tendrá una distorsión. Y lo que nos interesa es esa distorsión que se caracteriza por tener una dispersión en el tiempo, porque vamos a ver el concepto de interferencia intersimbólica. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, si no hay preguntas, nada más les recuerdo, tenemos pendiente las formas de onda de códigos de línea. Les voy a subir un video con ejercicios de PAM, PPM, PWM para revisarlos el día lunes, ¿sí? Para revisarlos el día lunes. Todos los ejercicios de forma de onda vamos a dedicar la clase de lunes y vamos a revisión. Y continuar el día miércoles con los siguientes temas.
Muy bien, por favor les voy a pedir su asistencia en el chat de Zoom, por favor. Y sería todo por el día de hoy.